qué importancia tiene. Y para hablar de ello, me da mucho gusto saludar esta tarde al padre Alan Telles Aguilar, quien es sacerdote católico, es canciller de la Arquidiócesis Primada de México y es párroco de Nuestra Señora del Rosario, que está en la colonia Roma, allá en la Ciudad de México. Querido padre, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Enrique y todo el auditorio, muy buenas tardes. Y Buenas pues tardes, gracias padre. por la invitación, a tus órdenes. Pues al contrario, gracias por tomar la llamada en este día tan especial, padre. Y yo te preguntaría, ¿qué significa la Semana Santa? Para la mayoría, desafortunadamente, son vacaciones, son días de descanso, de paseo, de hacer cosas que tengan que ver con el ocio, pero desafortunadamente cada vez más perdemos el sentido del origen de la Semana Santa. Claro que sí, Miguel, muchas gracias. Pues mira, efectivamente la Semana Santa para los católicos reviste una gran importancia. ¿Por qué? Porque podemos decir con toda la autoridad que en la Semana Santa celebramos el misterio central de lo que creemos los católicos, es decir, la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a este propósito, si me permite hacer un breve paréntesis, creo que vale la pena recordar a nuestro auditorio que ser católico pues implica creer en una doctrina, ser católico efectivamente implica conocer la Sagrada Escritura, la tradición, pero sobre todo ser católico, para quienes profesamos esta fe, es creer en una persona que para nosotros es Dios y hombre verdadero. Porque si no pensamos que ser católico es como aprendernos los mandamientos, que por supuesto los tenemos que saber, o aprendernos la Biblia, por supuesto que hay que conocerla, pero sobre todo ser católicos, como ya lo decía Guardini, y con él todos los teólogos del siglo XX, los padres del Concilio Vaticano II, ser católico es sobre todo seguir a Cristo. Y seguir a Cristo además significa conocer algo muy concreto de la vida de Cristo, que es su muerte y resurrección. Y eso es lo que celebramos en esta Semana Santa. Ahora, padre, México era un país eminentemente católico. De hecho, en alguna época la religión católica era la única prácticamente que se aceptaba. Los tiempos fueron cambiando, hay libertad de culto, han crecido los seguidores de otras religiones cristianas y de otra fe, pero pues el porcentaje mayor de mexicanos sigue siendo católico y esto al país le da una característica especial, a grado tal que la Semana Santa, por lo menos el jueves y el viernes, son días oficiales en el calendario gubernamental, además de los días de vacaciones que pues desde hace mucho tiempo dan las escuelas, tanto en la Semana Santa como en la Semana de Pascua. Esto nos hablaría de la importancia que ha tenido esta semana en la historia antigua y reciente. Sí, efectivamente, tú pones el dedo en la llaga, porque dentro de la Semana Santa que vamos a conmemorar la muerte y resurrección de Cristo, hay lo que se llama el Tríodo Pascual, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo y el sábado en la noche, que le llamamos la Vigilia Pascual. Esos 3 días son los más importantes y por eso efectivamente ha sido tan importante para la sociedad en México y en todo el mundo, que en Occidente son días que pues se dedican para que las personas que así lo desean y con la libertad de expresión que todos tenemos, pues puedan vivir estos misterios. Y por eso es importante que recordemos, el Jueves Santo tiene un signo muy específico, que nosotros como católicos es recordar la institución del sacerdocio ministerial y también recordar la institución de la Eucaristía. En cambio, el viernes la dedicamos más bien a contemplar la pasión y la muerte del Señor. Y finalmente, el sábado en la tarde-noche, que ya es la Vigilia Pascual, recordamos la resurrección, porque nosotros creemos que Cristo, como perfecto Dios y perfecto hombre, sí murió por ti y por mí, dando su sangre como hombre. Pero también creemos que Cristo no solo murió, sino que resucitó. Y en esa medida de haber resucitado es que celebramos la Vigilia Pascual el sábado. Perdón, me decías algo. ¿Cómo está, padre? Aparte de, bueno, todas estas conmemoraciones, ¿qué lazos comunicantes, qué vasos comunicantes, padre, hay entre la Pascua judía y la Pascua como la vivimos los católicos? Muchísimas gracias por esa pregunta. Agradezco, que es un tema muy importante que tenemos que tocar. Antes que nada, yo quiero decir que los católicos respetamos mucho la fe judía y tomamos muchísimo. Hay una parte de nuestra fe que es judía y hay otra parte que es nueva, que es propiamente católica. Pero nosotros como católicos no nos entenderíamos en el Antiguo Testamento, donde viene justamente narrada la Pascua judía.
Y aquí es importante decir, la Pascua judía es la conmemoración cuando Dios con brazo potente nos sacó del país de Egipto en donde éramos esclavos. Entonces cada año se hacía esa conmemoración y el niño más pequeño le preguntaba al abuelo más grande de casa, al paterfamilias, le decía, ¿por qué esta noche es distinta? ¿Y por qué estamos comiendo un cordero? ¿Y por qué estamos comiendo de pie con hierbas amargas? Y se le contaba la historia de la salvación, porque el Señor con brazo potente nos sacó de Egipto. Y además había un signo. Todas las familias tenían que sacrificar un pequeño corderito y poner la sangre del cordero en la puerta de su casa, porque el ángel del Señor iba a pasar y donde no subiera pintada la sangre del cordero, pues iba a morir el primogénito. Sí. Exactamente, y con esa sangre el ángel pasaba de largo. Una vez que pasa ese signo y que efectivamente mueren los primogénitos en Egipto, de hombres y de ganado, entonces el faraón dice, largo de aquí, y el pueblo de Israel puede salir al desierto, y empieza una aventura hacia la tierra prometida. Un éxodo, padre. El éxodo judío. Efectivamente, sí. El éxodo, y esa es la Pascua judía, el Cordero Pascual, y todos los judíos tienen eso en su corazón. ¿Qué es lo que llaman el Pesaj, padre? El Pesaj, exactamente, todos, porque es el paso justamente, ¿no? Es pasar de la esclavitud a la libertad. Y cuando nuestro Señor Jesucristo instituye la última cena, instituye la Eucaristía, ¿con qué palabras lo hace? Cuánto deseaba celebrar esta Pascua con ustedes, como diciendo, todo lo que habíamos vivido en la Pascua judía era una preparación, pero ahora que creen, el Cordero ya no es un animalito que vamos a sacrificar, el Cordero Pascual soy yo mismo. Y entonces le dice a sus discípulos, toman y coman, este es mi cuerpo. Y les dice, después tomó el cáliz y dijo, toman y beban, esta es la sangre de la nueva alianza, ya no la del Cordero de Moisés, sino esta es una nueva alianza por la cual ustedes van a ser salvos. Y entonces Jesús nos dice, lo que antes hacíamos con un cordero, en realidad era una preparación, ¿para qué? Pues sí, porque al final se sacrifica al Cordero de Dios. Sí, exactamente. Mientras antes sacrificamos un cordero, un animalito, ahora Jesús dice, no te preocupes, yo tomo el lugar tuyo, porque además sacrificar un animal, no solo en la cultura judía, en cualquier otra cultura, pues era porque sabíamos que ante Dios lo único que podemos sacrificar es nosotros mismos, pero nos cuesta tanto trabajo y decimos, pues somos indignos, y entonces tomamos y sacrificamos, como aquí antes de la claro, de y la además pues ahora es una representación, simbólica. Padre, que no sé si tenga usted el dato ahí, actualmente cuántos católicos hay en México, en este país de 130 millones de personas. Mira, los porcentajes han ido bajando efectivamente en las últimas décadas. Estamos primero en el 90, 80%, ahorita estamos en torno al 70% de personas que se declaran católicos. Ahora, de ese 70%, pues no sabemos todos los que realmente son practicantes de la fe. Y aquí yo pienso que sería una palabra muy importante para el autor decir, bueno, ser católico es tener la experiencia de fe en ese Cristo resucitado, que ya te empieza a liberar de tu odio, de tus pecados, sobre todo de uno mismo. A mí me ha liberado Cristo de mí mismo, ¿no? Claro. Y eso es la pregunta que tenemos que hacer. De ese 70%, ¿cuántos han vivido la experiencia de fe? Y si no la has vivido, acércate a la iglesia, acércate a los pobres y ahí vas a descubrir a Cristo. Claro, y esa, para concluir, padre, pues esa sería la reflexión, el origen, para que la gente lo tome en cuenta. Y bueno, pues los que siguen siendo creyentes y practicantes, pues hagan lo que corresponde en estos días santos, en estos días de guardar. Muchísimas gracias, padre. Gracias a ustedes por la oportunidad y que sepan que la iglesia reza por todos y que la iglesia está deseosa de anunciar a Cristo muerto, pero sobre todo a Cristo resucitado. Muchísimas gracias. Gracias, padre. Es el sacerdote Alan Telles, quien es el canciller de la Arquidiócesis Primada de la Ciudad de México y párroco de Nuestra Señora del Rosario en la colonia Roma. Y bueno,